RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Puno esta hora con el doctor Vicente Alanoca Arucutipa, antropólogo, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España, magíster en Lingüística Andina y Educación por la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Alanoca, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Marcien, por este espacio. Para mí es una oportunidad y además es un honor estar con ustedes compartiendo alguna reflexión que tenemos en relación a las cosas que vienen sucediendo en nuestro país. Muy buenos días a todos sus oyentes y también a todos ustedes que trabajan en esta estación de comunicación que es muy importante para el país, sobre todo para las poblaciones pues que están un poco desconectadas y necesitan de información, conocer lo que viene sucediendo en cada uno de nuestros lugares del territorio nacional. Como antropólogo, ¿cómo analiza usted esta ascensión en la vía política de Pedro Castillo y también la posibilidad de que pueda ser electo presidente de la República? Bueno, en primer lugar, creo que no necesita ser experto ni tampoco ser un erudito en lo que ha pasado en los últimos 40 años en el país. Y si un poco retrocedemos los 200 años, y muchos nos hemos quedado algunos los 500 años. Entonces vamos a hablar de los últimos años. Mire, es una lástima y es una preocupación para todo el país que todos nuestros exmandatarios y su entorno estén involucrados en temas de corrupción. Entonces, yo he sido autoridad en mi comunidad y yo siempre cuando voy a mis charlas y mis conferencias digo, ¿habrá algún teniente gobernador preso, perseguido por corrupción? No. Entonces, el tema es que hoy se presenta como una oportunidad, ¿no?, que va a encarnar, por lo menos en esta etapa, vamos a decir, de segunda vuelta, ese sentimiento de frustración, de indignación que tenemos los peruanos en relación al sistema de gobierno que ha sido pues manejada y han ido rifando los recursos del país. Entonces, yo creo que se presenta una oportunidad y en la que tenemos que decidir los peruanos, optar por un candidato, en este caso pues luego de los 25, después de 18, ahora llegamos a 2 candidatos, cada uno ha ido proponiendo, sin embargo, la población, previo análisis y previa información, y sobre todo con la influencia de los medios de comunicación, ha determinado, y también la guerra sucia ha determinado, pues elegir o sacar a 2 candidatos. Sabemos cómo cada uno ha llegado, entonces pues es una nueva opción, yo diría, y además una oportunidad para el país, para lo que podría ser la refundación del país de todas las sangres, que hasta ahora pues no tienen una representación legítima, digamos, de un Estado, de un gobierno, como es el Perú. Todos nuestros presidentes, es una vergüenza decir cuando estamos afuera, que están involucrados en hechos de corrupción. Cuando usted señala, doctora Alanoca, que hay la posibilidad del inicio de una refundación en el país, ¿no?, y que además, leí algunas reflexiones suyas, se debe aprender de algunas experiencias de países vecinos, ¿no? Esta refundación, ¿cuál es el horizonte de su punto de vista y qué experiencia de países vecinos podemos de otra manera tomar en consideración? Bueno, vivimos un proceso de homogenización cultural, sobre todo desde la perspectiva no solo política, sino desde la educación. Nos han hecho creer que existe una cultura nacional, un pensamiento homogénico en el país. Bajo esa perspectiva se ha enseñado la historia del Perú. Sin embargo, recién en el 2011, el Ministerio de Cultura identifica 55 pueblos originarios, 48 lenguas. Entonces, estos 55 pueblos originarios no tienen representación en los espacios de decisión. Entonces, ahí uno puede decir, mira, estos pueblos van a vengarse. No, necesitamos entender y comprender, asumir estos procesos históricos, ¿no? El problema en el país no es un problema estrictamente jurídico, son estructurales, históricos. Entonces, estos pueblos no tienen representación legítima. Estas elecciones que estamos viviendo y vamos a ir, se hace en una lógica, de una ley de partidos que hay que
replantear no solo el aspecto jurídico, sino contextualizar a lo que ha sido el país. Arguedas ya puso en agenda un país de todas las sangres. Carlos Iván de Gregory ha dicho que el Perú es un país diverso, ¿no? Mariátegui ha dicho que el Perú no es una nación. O sea, hay una vasta literatura, digamos, de reflexión sobre el país, que estos problemas no han sido resueltos. Sin embargo, creo que hay voluntad. No necesita presupuestos, no necesita, digamos, una gran inversión. Lo que necesita es una inversión en actitudes, en cambios de actitud para replantear las cosas que se pueden hacer bien por el país. El tema de los recursos, hay que hacer una renegociación, ¿no?, de las concesiones, ¿no? Y también el tema de educación, hay que entender que estos pueblos pueden convertirse en una esperanza para el país y para el mundo, porque hay el tema del medio ambiente, estos pueblos han sabido y conservan aún el tema del medio ambiente, el tema de educación. O sea, si nosotros vemos esta cuestión de la pandemia, que es una cosa que estamos viviendo, si no fuesen estas comunidades, estos pueblos que de alguna manera se dedican a lo que es la agricultura, la ganadería, sería una catástrofe en el país. Sin embargo, siempre sigue siendo una dispensa, una esperanza para el país. Entonces, desconocer, no tener representación en estos espacios de decisión como es el Estado, es una cosa que vamos a seguir viviendo. Por lo tanto, creo en las propuestas, como hemos escuchado, de Verónica Mendoza, del profesor Castillo, del mismo Lescano y otros candidatos, de alguna manera quieren encarnar esta situación de la diversidad, que no solo es su población, sino también es la riqueza que tiene el país. Entonces, muchos de los candidatos de la derecha inclusive han dicho que el Perú puede ser una potencia. Entonces, no se trata de espantar ni tampoco nacionalizar, digamos, sin ninguna previa conversación ni diálogo por las riquezas que tiene el país, sino sentarnos a replantear algunos criterios que de alguna manera podamos resolver estos problemas. Entonces, yo cuando digo hay que aprender de otros países, por ejemplo, el caso boliviano, nosotros, yo soy de Puno, soy de Ilave, vivimos, hay una suerte de reconocimiento como actor, ¿no?, como sujeto de derecho a estos pueblos. Entonces, yo creo que eso no se está capitalizando. El tema de la corrupción, pues, no solo es a nivel central, sino también ha llegado a los municipios provinciales y distritales. Entonces, tienen que admitir que esa cuestión de la corrupción tiene que salir de la práctica cotidiana que algunos alcaldes, que algunos funcionarios han asumido esto, y igual, en gran medida, sobre todo los grandes, digamos, multinacionales que a veces compran conciencias. Entonces, es posible reconstruir, refundar el país bajo esa perspectiva también, que hay hombres, hermanos y hermanas en el Perú que no solamente viven pues solo de la agricultura, de la ganadería, sino de otras actividades. Entonces, yo creo que un diálogo nacional, replantear la nueva agenda en el país es posible, ¿no? Por eso quizás nuestro atrevimiento, y lo decimos con conocimiento, no es una emoción. El Perú ya no necesita emociones, sino necesita encarnar desde la acción, desde la praxis misma, el tema de la gobernabilidad que requiere el país. Estamos dialogando con el doctor Vicente Alanoca Arucutipa, antropólogo, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo, ¿no?, y además magíster en Lingüística Andina y Educación por la Universidad Nacional del Altiplano. Usted es estudioso social, es antropólogo, ¿no? Uno revisa un poco los postulados que está esgrimiendo en estos momentos el señor Vladimir Cerrón, que es el principal mentor de Perú Libre, ¿no?, y que también ha sido ratificado por el profesor Pedro Castillo, ¿no?, donde le dan un sentido a esta segunda vuelta como un sentido clasista, ¿no? Me gustaría conocer su opinión. ¿Usted cree que esta segunda vuelta, doctor Alanoca, va a ser, como dice Pedro Castillo y como dice Vladimir Cerrón, una lucha entre ricos o pobres, entre amos y esclavos, o entre patrones y peones? Mire, yo creo que esa forma de entender ya era de los años 60, 70, y un marxismo un poco ortodoxo que ha hecho mucho daño. O sea, ya no podemos pensar en esa lógica, ¿no? Ahora, en ese proceso hay gente, digamos, que se ha blanqueado, gente aymara, que ha hecho andino, amazónico, de alguna manera, pues,
por esta cuestión, sobre todo la generación un poco desconectada del proceso histórico que ha vivido el país. Ahí necesitamos un poco aterrizar. Ahora, obviamente hay gente que controla la riqueza en el país, los recursos en el país. No en gran mayoría, son pocos, ¿no? Hay libros, hay bibliografías sobre eso, los dueños del Perú. Ellos sí, pues quizás cuando dice Castillo o Vladimir Cerrón se refiere a eso, ¿no? Entonces, yo creo que la gran mayoría o la gran cantidad de población ya no estamos en esa cuestión de la dualidad. Obviamente esta cuestión de la dualidad no ha traído mucho daño. Lo que tenemos que hacer es empezar estas cuestiones de la derecha e izquierda, hay que sacarnos de la mente. Entonces, ¿cuál es la alternativa ahí? Tenemos que replantear otras formas de prácticas cotidianas a partir del dolor de la gente, de la indignación de la gente. Hay gente que no es, digamos, que no habla que ha hecho aymara, o sino que no tiene, que no vive en la comunidad, pero sin embargo encarnan los problemas, ¿no?, de América Latina y mucha gente en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito exagerado esto de la lucha, digamos, del dualismo, ¿no?, que ha traído mucho daño. Entonces, yo creo que hay que replantear, porque el enemigo en el Perú no es la gente de la derecha, sino es el hambre, la miseria, la indignación, la corrupción. Y mucha gente nuestra, inclusive, también está metido en estas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es dialogar de verdad, pisar tierra y replantear una agenda nueva, no bajo lógicas no ortodoxas, descontextualizadas. Yo escuchaba en la mañana alguna propuesta del profesor Castillo y me parece interesante. Entonces, yo creo que si eso, digamos, consensuamos en la práctica para poder replantear, refundar nuestras instituciones, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no?, y los medios de comunicación igual, yo creo que, mire, estaríamos hablando de un Perú distinto, no solo como Bolivia. Bolivia de alguna manera ha avanzado en esto, inclusive las instituciones. Mira, con Pepe Mujica se ha avanzado, ¿no? A veces la gente pues lo estigmatiza a un candidato como el profesor Castillo. Yo creo que él encarna ese sufrimiento, el dolor de la clase trabajadora, obrera, del magisterio, y pues mucha gente también sufre lo que nosotros sufrimos. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo con eso. Sin embargo, hay que decir también las cosas como son. No podemos apostar por gente siempre pensando a elegir a clanes de poder. Mira, en el Perú no hay partidos políticos. Los partidos políticos clásicos han descansado en personas, en caudillos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ollanta Humala, el Comité Nacional firma entre dos como si fuesen los dueños del Perú. Igual en caso Keiko y otros más. Entonces, yo creo que tenemos que replantear. Sin embargo, creo que el profesor Castillo representa ese colectivo del magisterio, de la clase trabajadora. Sin embargo, ahí podría, digamos, consensuar, no responder a todo lo que ha ido prometiendo de manera paulatina, pero con un equipo técnico muy bien, digamos, establecido, ¿no? Entonces, yo no estoy tan de acuerdo. No es el momento, digamos, ya no son esos momentos de lucha entre esta cuestión de la derecha e izquierda, sino hay que replantear nuestras formas prácticas, ¿no? Doctora Lanoca, usted ha citado hace un instante a Carlos Malpica, ¿no?, en su libro Los Dueños del Perú, ¿no?, en la década del 70, ¿no?, la década de, ¿no? Y además usted ha dicho algo que me gustaría que nos precise, ¿no?, es el momento de pisar tierra, de una agenda nueva, de replantear. ¿Por qué eso le pregunto, no? Porque insistentemente, ¿no?, desde el día lunes y el día martes, el profesor Pedro Castillo ha indicado que él iba a mantener sus propuestas originales, ¿no? ¿Y cuáles son sus propuestas originales, no? Las estatizaciones de las multinacionales, el referéndum para una nueva constitución, ¿no?, y otras medidas que va a adoptar. Y hasta allí decía que era irreductible. Desde su punto de vista, usted señala que hay que pisar tierra, hay que generar una agenda nueva. ¿Hay posibilidad de generar consensos, por ejemplo? ¿Usted cree que si Perú Libre replantea su propuesta original, puede ubicarse en una posición intermedia? Mire, yo de las cosas que como que va, digamos, planteando el tema de la Constitución, es una agenda que ha planteado y la población ha optado por eso. Es posible eso, porque sabemos que esta Constitución pues no ha sido formulada, elaborada en una conciencia más colectiva, pensando en un país diverso, sino más en los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí
es posible, y la población pues ha votado por eso. Ahora, convencer a la gente, digamos, que de alguna manera estos clanes de poder están enquistados con vinculaciones en las grandes multinacionales. Mira, ellos tienen que entender que Pedro Castillo pues no es, digamos, un profesor que recién se está formando. Mira, ya seguramente, hay mucha gente de la élite, ¿no? De los clanes de poder piensan que la gente, por el hecho que uno vive en el campo, pues de provincia, pues no conoce las cosas como suceden en el mundo. Nosotros ya conocemos eso, entonces tiene que admitir que hay un conglomerado, un segmento de población que no puede acceder a la educación, que no puede acceder a los servicios básicos como el tema de salud, agua, luz y desagüe. Y en ese proceso, digamos, de la atención, estos dineros que han sido, o todavía existen, han sido, pues, digamos, llevados o embolsillados por estos grandes políticos, digamos, o grandes corruptos que existen en el país. Entonces, tiene que admitir esa gente que esta población pues necesita de esos recursos. Entonces, yo creo que cuando hay voluntad, así sea la gente de la derecha, que entiende que tiene sentimiento de país, no sus ojos, su corazón, no su pensamiento, sus ideas, tiene esa pasión, ese sentimiento por el país, es posible refundar. Ahora, sin embargo, a veces o siempre va a afectar estos intereses económicos de unos cuantos que controlan el país. Ellos tienen que admitir, no, los recursos que se están llevando, el tema de la renegociación de las concesiones, es posible reformular. Bolivia lo hizo. Y mire, se ha dado el lujo de devolver los préstamos que tuvo del Banco Mundial. Entonces, nosotros no podemos seguir endeudándonos teniendo esa gran riqueza. Entonces, pisar tierra significa que pues hay que sentarnos en la mesa de dialogar. A ver, la gente de los grupos o de los políticos que han perdido, a ver, ¿qué es lo que plantean? ¿Qué se puede recoger bajo esta perspectiva de la fundación, de la refundación que queremos que el Perú... ¿Por qué le preguntaba esto, doctora Lanoca? Porque de manera muy taxativa lo que ha dicho Pedro Castillo es estatización de multinacionales, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso o usted considera que se puede llegar a un punto intermedio? Usted ha dicho de la revisión de contratos, llegar a acuerdos. Mire, yo creo que se puede estatizar, pero bajo ciertos criterios, ¿no? Primero habría que revisar las condiciones, el tiempo y la forma como se han entregado, se han vendido, se han rifado muchas instituciones. Entonces, bajo esa perspectiva, plantear a los dueños, a las empresas privadas, a las multinacionales, no plantear como lo hizo Bolivia, negociar. Ahora, si en caso de que pues no acepta, yo creo que hay que tomar decisiones pues por el bien del país, no siempre como en beneficio de un partido, de un grupo, sino por la dignidad colectiva que requiere el país, porque no podemos seguir rifando nuestras instituciones. Entonces, cuando hablamos de estatización, no es que vamos a quitarlos, despojarlos, sino plantear nuestro criterio de acuerdo a lo que nos van a, seguramente los técnicos, no se negocie bajo la manga dineros, no digamos, o alguna cosa, algunas dádivas ahí, sino que ser sinceros, encarar, a ver. Entonces, eso ha hecho Bolivia, y eso creo que, mira, el tema del gas, el tema del petróleo, el tema de las otras empresas, que muy bien podríamos generar recursos. Mira, el tema de las negociaciones no solo es entregar, lo que hemos hecho es entregar, rifar nuestros recursos, y si nosotros hacemos un recuento de cuántas empresas se ha vendido o se ha rifado en el periodo de Fujimori, y para eso no necesita ser experto. Entonces, el tema de la nacionalización, algunos creen que lo vamos a espantar a las empresas multinacionales, sino lo que se trata es negociar. Y ahora, creo que también ellos lo van a entender de esa forma, ¿no? Doctora Lanoca, usted hace unos momentos lo escuchaba con mucha atención. Usted ha sido dirigente aymara en ILABE, ¿no? Tiene mucha representatividad, ha sido dirigente comunal. Pero usted comenzaba con una reflexión en el tema de la lucha contra la corrupción. Pero mirando el Perú ya, el espectro Perú, la corrupción en los últimos años atravesó todo el aparato estatal, ¿no? Desde Ejecutivo, Congreso, un sector de instituciones empresariales, medios de comunicación, otras instituciones, y abarcó entre izquierda y derecha, porque si queremos hablar de corrupción, el abanico es bastante nutrido, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo generar un nivel de confianza en la lucha contra la corrupción, ¿no? Si esta ha venido de izquierda y derecha en el Perú, ¿no? ¿Cómo
alentamos lo que usted llama una refundación. ¿De qué manera esta refundación puede luchar contra la corrupción? Bueno, estuve en Ayacucho y también en Iquitos en algunos eventos, y alguna gente de las comunidades me preguntaba: Vicente, ¿de dónde salen los corruptos? Y me decía: salen de las universidades, y yo soy docente universitario, y me dice: ustedes forman corruptos. Y eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, hay perspectivas o maneras de entender el tema del robo, por ejemplo. Le voy a explicar un caso rápido nomás. En una comunidad, yo he sido autoridad en mi comunidad de Ancasaya, en Ilave. Claro. Se cayó una vez, o sea, alguien quiso caer una estaca, ¿no? Y alguien encontró en la vía ahí, y el día lunes en una reunión dice: he encontrado esta estaca, ¿de quién es? O alguien robó una aguja, ¿no? Pero la norma, ¿qué dice, no? Si robas pues un monto mínimo de 400, creo que 500, eso no es robo, es falta, ¿no? Entonces, el tema es educación. Ahora, el problema en las comunidades, yo sé que algunas todavía conservan esto de la mentalidad colectiva, en la que pues el tema, la sanción es moral, ¿no? La sanción tiene que ver con esta cuestión de la ética. Por ejemplo, yo ahí veo que las comunidades, el tema de los ronderos, por ejemplo, casi todos los candidatos han dicho, los ronderos, en mi zona no tanto son los ronderos, sino son los tenientes gobernadores, que antes eran pues los gilajatas, los maicos. O sea, no se requería, como ahora, para ser congresista, presidente, basta tu DNI, como dice la Constitución, puedes elegir y ser elegido. Entonces, ahí hay una cuestión moral. O sea, tienes que reunir ciertos requisitos para poder, digamos, asumir una responsabilidad en representación colectiva. Sin embargo, las normas en el país están hechas, es mi vida personal, no le interesa nada. No, ahí traspasa el tema personal, inclusive el tema sentimental, sino es el líder, la autoridad es el ejemplo de la comunidad. Y ahí pues a los maestros conocen esto, ¿no? Por ejemplo, antes, yo recuerdo, yo estudié en una escuelita, mi maestro vivía en la comunidad, y el maestro era médico, el maestro era juez, o sea, la funcionalidad del maestro en la comunidad. Sin embargo, ahora, con estas cuestiones de las normas y cuestiones, digamos, de prácticas, la educación pues no ha orientado a eso. O sea, el tema de la mentalidad colectiva, no, o el pensamiento colectivo, se ha tergiversado a una cuestión individualista, ¿no? Entonces, el tema del bien común nos han hecho tener miedo. Por ejemplo, mire, es político, ¿no? A veces me da pena y a veces me da rabia. Los alcaldes dicen: yo no soy político. Y una de las acepciones de la política es el arte de gobernar. Hemos perdido ese arte de gobernar. Ahora, los antropólogos también son los responsables. Mire, ¿qué es la cultura? El concepto etimológico de la cultura es el criar. Y cuando nosotros le damos una oportunidad, elegimos a una autoridad, a Vizcarra, a Kuczynski, a Ollanta, le hemos dado la oportunidad de criar el país. Y no ha aprendido esto de la cultura, no política. Entonces hemos perdido eso. Necesitamos recuperar esta perspectiva etimológica del arte de gobernar en nuestros líderes. Esos tienen que salir desde la escuela, desde el colegio, la universidad. Y pues en muchas instituciones estas cuestiones del arte de gobernar, el arte de criar, inclusive el arte o el concepto etimológico de la filosofía, el amor a la sabiduría, se ha perdido y se ha mercantilizado, ¿no?, la educación. Entonces tenemos pues los resultados, claro, como hemos vivido el domingo. Entonces yo creo que todavía estas prácticas de la moral, de los valores, existen en nuestras comunidades. Entonces yo creo que eso tenemos que aprovechar, y nuestras instituciones, sean privados o estatales, tienen que asumir estos elementos, ¿no?, para poder refundar. Entonces eso no requiere pues presupuesto, sino es cuestión de voluntad y convicción. Lo que pasa es que muchos caudillos o líderes se rodean de gente pues que está metalizado, y por eso tenemos malas instituciones, y muchas instituciones han perdido credibilidad en nuestro país. Doctor Vicente Alanoca de Arecutipa, antropólogo, doctor en Derechos Humanos y Desarrollo por la Universidad Pablo Olavide en Sevilla. Además, usted es magíster en Lingüística y Educación en la Universidad Nacional del Altiplano. Ha sido un gusto conversar con usted. Lo comprometo para seguir analizando en lo que va de esta segunda vuelta electoral
el escenario como se presenta, ¿no? Y sobre todo el sentir, ¿no?, de las comunidades alejadas. Usted es dirigente aymara, ¿no?, pero también tiene un reconocimiento académico, no solamente nacional, sino internacional. Yo le agradezco la gentileza que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.